Queridos amigos, hoy vamos a hablar de algo muy serio, algo que puede cambiar nuestra vida en un instante. Piensen en la tranquilidad de levantarse de la cama, ir a la cocina por un vaso de agua o bajar un escalón sin pensar dos veces. Esa libertad, esa seguridad, ¿verdad? Es oro para nosotros que ya tenemos nuestros años, pero ¿qué pasaría si un día, de repente, sin previo aviso, el suelo empezara a moverse bajo sus pies? Si sintieran que pierden el control, que la cabeza les da vueltas justo cuando menos lo esperan. No estoy hablando de un resbalón en el hielo, ni de un tropiezo obvio. Estoy hablando de algo mucho más sutil, algo que muchos de nosotros consideramos seguro, algo que incluso combinamos a diario sin la menor sospecha. Una mezcla que parece inofensiva, casi una costumbre, pero que, silenciosamente, puede estar robándoles lo más preciado: su equilibrio, su capacidad de andar con confianza, de ser independientes. Imaginen esta escena. Es tarde, ya se puso el sol. Quizás se levantaron al baño en medio de la noche. La casa está en penumbra. Dan un paso y sienten un vaivén. O quizás están en la cocina, buscando algo en la alacena, y de pronto un mareo ligero, una especie de neblina en la cabeza. Se agarran fuerte a la encimera. El corazón se acelera un poquito. Ha sido un mal paso, se dicen. O será la edad, ya no tengo el equilibrio de antes. Pero, ¿y si no fuera solo eso? ¿Y si hubiera un culpable oculto que ustedes mismos están invitando a casa? Ese momento de desequilibrio no es solo un susto, es una llamada de atención. Es el miedo a la caída, a esa caída que puede llevarnos al hospital, a la silla de ruedas, a depender de los hijos para todo. El miedo a perder esa dignidad, esa autonomía que tanto nos esforzamos por mantener. La vergüenza de que nos vean vulnerables, la preocupación de ser una carga. Queremos seguir cuidando de nuestro hogar, disfrutando de los nietos, yendo a la iglesia o al mercado sin temor. Queremos seguir decidiendo sobre nuestra vida y nuestro dinero, sin que la preocupación por una caída nos lo quite todo. A veces, los médicos nos recetan un medicamento para una cosa y otro para otra, y nosotros, con buena fe, los tomamos. O quizás, para un dolor de cabeza o para ayudar a dormir, recurrimos a algo que compramos sin receta, algo suave. El problema no es un solo medicamento. El problema es esa combinación, esa mezcla que por separado parece inofensiva, pero que juntas actúan como un ladrón silencioso. Nadie nos advirtió específicamente de esta combinación. No lo vimos en las etiquetas o no entendimos bien esas letritas pequeñas. Pero hay buenas noticias, y por eso estamos aquí. La sabiduría no solo viene con los años, sino también con la información correcta. Saber es poder. Saber nos permite protegernos, proteger nuestro equilibrio, nuestra paz mental y nuestra independencia. Nos permite vivir sin ese miedo constante a la caída. Pensemos en cómo funciona nuestro cuerpo. El equilibrio es un baile delicado entre nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros músculos y, por supuesto, nuestro cerebro. Ciertas sustancias, cuando se mezclan, pueden afectar ese baile. Pueden ralentizar las señales que van al cerebro o pueden hacer que el cerebro interprete mal lo que está sucediendo. Es como si el director de la orquesta, de repente, se durmiera por unos segundos o se confundiera. Y el resultado, para nosotros, es esa sensación de mareo, de inestabilidad, de que el suelo no es firme. No siempre es un mareo fuerte que nos tira al suelo. A veces es más sutil, una sensación de pesadez en las piernas, un ligero cabeceo al sentarse o levantarse, dificultad para enfocar la vista al pasar de la luz a la sombra. Sentirse un poco aturdido por la mañana, como si no hubieran descansado del todo, aunque sí durmieron. Esos pequeños avisos, a menudo, los ignoramos o los achacamos a la edad, pero son señales importantes. Son el cuerpo tratando de decirnos:
Hay algo que no está funcionando bien en esta combinación. Y lo más importante es que podemos hacer algo al respecto. No estamos indefensos. Podemos aprender a identificar estas combinaciones. Podemos tomar el control de nuestra salud, de nuestra seguridad en casa y de nuestra paz. No es necesario vivir con la angustia de un posible tropiezo. La sabiduría del anciano no es solo sobre aceptar la edad, sino sobre gestionarla con inteligencia y previsión. En la próxima parte vamos a empezar a desenmascarar a este ladrón silencioso. Vamos a hablar de una de esas combinaciones específicas que quizás ustedes o alguien que conocen están tomando ahora mismo. Y les daré una señal clara para identificarla. Pero también hablaremos de un hábito simple, algo tan básico que a menudo lo olvidamos, que puede ser su mejor escudo contra este problema. Prepárense, porque lo que viene es aún más importante. Amiga, la confusión sobre nuestros medicamentos es común. A veces creemos que algo es inofensivo porque lo hemos tomado toda la vida o porque no necesita receta. Pero aquí está la clave. Nuestro cuerpo cambia. Lo que antes era seguro, hoy puede no serlo. Pensemos en esos días en que el resfriado nos ataca o cuando las alergias estacionales no nos dejan en paz. Corremos a la farmacia o abrimos el botiquín de casa. Buscamos alivio para la congestión, para la picazón en los ojos, para esa tos molesta que no nos deja dormir. Muchos de esos medicamentos de venta libre, querida amiga, contienen antihistamínicos. Son maravillosos para detener los estornudos o para secar esa nariz que gotea. Pero tienen un efecto secundario que a menudo ignoramos, un efecto que se vuelve más pronunciado con los años. Me refiero a la somnolencia y a esa sensación de aturdimiento. Imagínese, usted toma su pastilla para la alergia por la mañana, una de esas que dice, no da sueño, pero quizás sí lo da, aunque sea un poco. Su cerebro ya está trabajando más lento. Sus reflejos no son los de antes. Y luego, por la noche, no puede conciliar el sueño. La mente no se detiene. Los pensamientos sobre las cuentas o la soledad no la dejan en paz. Así que toma otra pastilla, quizás un somnífero de venta libre, o una infusión para dormir que también lleva ingredientes relajantes. Y aquí es donde empieza el verdadero riesgo. Muchos somníferos sin receta también contienen antihistamínicos. Sí, los mismos que tomó por la mañana, o quizás tienen otros componentes que deprimen el sistema nervioso. Su cuerpo recibe una doble dosis de estos calmantes, sin que usted se dé cuenta. Esta combinación es una receta para el desequilibrio. Su cerebro está sobrecargado. Sus músculos no responden como deberían. Se levanta de la cama para ir al baño. Los pies no se sienten firmes. La alfombra parece moverse. Y entonces, un traspié. Una caída. No es que su cuerpo esté fallando de repente. Es la interacción silenciosa de dos ayudas que usted pensó que eran seguras. Es el antihistamínico de la mañana sumado al de la noche, o el relajante diurno con el de antes de acostarse. Piense en doña Elena, nuestra vecina, siempre tan activa, con su jardín lleno de rosas. Un día, al bajar las escaleras de su casa, perdió el equilibrio. Cayó, se fracturó la cadera, estuvo meses en rehabilitación. La vimos perder esa chispa, esa independencia que tanto amaba. Su familia, preocupada, le preguntó al médico, ¿qué pasó? Y resultó que doña Elena había estado tomando un antihistamínico para una urticaria, y por las noches, un relajante muscular suave para sus piernas cansadas. Ambos, sin saberlo, sumaban sus efectos sedantes. Este es solo un ejemplo, pero es muy real. No es que los medicamentos sean malos, sino que debemos ser detectives de nuestra propia salud, entender lo que estamos poniendo en nuestro cuerpo y cómo esas cosas interactúan. Esta combinación segura
que mencionamos, ¿verdad? Esa que contiene un antihistamínico para las alergias o resfriados y un somnífero, incluso si es de venta libre, para las noches, o incluso algunos tranquilizantes suaves recetados, si los toma a diario. Ambos pueden tener un efecto acumulativo en su sistema nervioso. Lo adormecen más de lo que cree, ralentizan sus movimientos, disminuyen su tiempo de reacción. Seamos sinceras, ¿cuántas veces hemos tomado algo para dormir, pensando que no hará daño? Solo una pastillita para ayudarme a relajar. Es natural, no es fuerte. Pero si esa pastillita tiene un efecto sedante y usted ya tomó algo similar durante el día, la suma es peligrosa. Imagínese un domingo, sus nietos vienen a visitarla, usted quiere estar lúcida, contarles historias, jugar con ellos en el suelo, pero se siente un poco mareada, confundida, no puede seguir la conversación. ¿Será la edad? ¿Será el cansancio? Podría ser esa combinación de medicamentos trabajando en silencio, robándole ese momento tan preciado. La verdad es que nuestra capacidad para procesar los medicamentos cambia. El hígado y los riñones no funcionan con la misma eficiencia. Un medicamento permanece más tiempo en nuestro sistema. Lo que antes se eliminaba rápido, ahora se queda un poco más, se acumula. Por eso, una dosis que antes era adecuada, hoy puede ser demasiado. Especialmente cuando se combinan varios. Es como llenar un vaso con agua. Cada pastilla es un chorrito. Y de repente, el vaso se desborda. Querida amiga, la clave es la conciencia. No se trata de alarmarla, sino de protegerla, de darle el conocimiento para que pueda tomar decisiones informadas, para que mantenga su independencia, su dignidad, esa paz mental que tanto nos cuesta conseguir en esta etapa de la vida. En la siguiente parte vamos a profundizar en otros tipos de medicamentos que, combinados, son ladrones silenciosos de su equilibrio. Y le daré una regla de oro, una forma sencilla de verificar cualquier medicamento antes de tomarlo, para que nunca más caiga en esta trampa. No se lo pierda. Su seguridad es lo más importante. Hemos estado hablando de algo que nos afecta a muchos, algo que nos quita la tranquilidad y, a veces, la firmeza de nuestros pasos. Esa sensación de mareo, de que el suelo se mueve, que nos hace temer una caída. No es solo cosa de la edad, como a veces nos decimos para tranquilizarnos. Es más profundo. Ya hemos visto cómo algunas medicinas que tomamos por separado y nos parecen inofensivas pueden convertirse en un riesgo al mezclarse. Pero hay un grupo de combinaciones que son especialmente traicioneras. Las llamamos seguras, porque las compramos sin receta o porque son para molestias tan comunes que ni las consideramos medicamentos serios. Piense en esos días en que se siente congestionado, con alergias o un resfriado. Quizás toma una pastilla para el dolor de cabeza, un antihistamínico para la picazón de ojos o la nariz que moquea. Son tan habituales en nuestros botiquines, ¿verdad? Parecen compañeros fieles. El problema empieza cuando estas medicinas sencillas se unen a otras que ya toma para la presión, la diabetes o el corazón. Por ejemplo, esos antihistamínicos que secan la nariz pueden, al mismo tiempo, causar somnolencia y confusión mental. Ahora, si usted ya toma algo para dormir mejor por las noches, o un ansiolítico para calmar los nervios, el efecto se multiplica. Es como si su cuerpo recibiera una doble dosis de un sedante suave. De repente, al levantarse de la silla para ir a la cocina, siente las piernas pesadas, la cabeza un poco nublada. Un traspié, piensa, pero no fue solo un traspié, fue una advertencia. Imaginemos a doña Elena, de 75 años, siempre activa, cuida su jardín, va a misa. Un día de primavera, sus alergias están terribles. Toma su pastilla diaria para la presión. Por la noche, antes de acostarse, se siente un poco ansiosa y toma esa media pastilla que el médico le recetó
para dormir cuando lo necesita. Al día siguiente se levanta y al caminar hacia el baño, el mundo parece dar vueltas. Se sujeta de la pared, asustada. Su corazón late más rápido. No es una enfermedad nueva, doña Elena. Es la suma de la pastilla para la alergia, la pastilla para dormir y la interacción con su medicación habitual. Cada una por sí sola es un alivio, pero juntas conspiran contra su equilibrio. Y no son solo los antihistamínicos. Hay medicamentos para la vejiga hiperactiva que pueden causar mareos y confusión. O incluso algunos relajantes musculares que, si se combinan con analgésicos más fuertes o pastillas para la ansiedad, pueden hacer que sus movimientos se vuelvan lentos y poco seguros. Su mente y su cuerpo no reaccionan con la rapidez que necesita para evitar una caída. El dolor de una caída no es solo físico, es el miedo que se instala. El no quiero molestar a mis hijos. El ya no soy tan ágil como antes. La vergüenza de necesitar ayuda para levantarse. Esa sensación de perder autonomía, de que su casa, antes un refugio, se vuelve un lugar lleno de peligros ocultos. Queremos evitarle ese dolor. La clave está en la transparencia y en un poco de investigación personal. No guarde secretos médicos, ni siquiera a usted mismo. Empiece hoy mismo a hacer un inventario. Coja un cuaderno. Escriba absolutamente todo lo que toma. Cada pastilla recetada por el médico. Cualquier medicamento que compre sin receta. Pastillas para el dolor, antiácidos, antihistamínicos, ayudas para dormir. Vitaminas, suplementos de calcio, magnesio, omega 3. Incluso las infusiones de hierbas que toma regularmente. Una vez que tenga esa lista de la verdad, muéstrela a su médico o, y esto es muy importante, a su farmacéutico. El farmacéutico es un verdadero experto en estas interacciones y a veces tiene más tiempo para revisarlas con usted con detenimiento. Pregúnteles, ¿con todo esto que tomo, hay algo que pueda estar afectando mi equilibrio o mi claridad mental? ¿Hay alguna combinación que deba evitar? No tenga miedo ni vergüenza. Es su salud, su independencia, es su derecho saber. Con esta lista en mano y una conversación abierta, estará dando un paso gigante para proteger su equilibrio y su paz mental. Es una pequeña acción que tiene un impacto enorme en su seguridad y en su vida diaria. Evitar esa caída inesperada, ese susto en casa, es más sencillo de lo que cree. Pero hay algo más, una verdad que a menudo ignoramos, algo que hacemos casi por costumbre y que, sin que lo sepamos, también nos quita fuerza y nos prepara para ese tropiezo. Hablaremos de ello en la siguiente parte, porque a veces lo más obvio es lo que menos vemos. Mis queridos amigos, hemos hablado de cómo una combinación de medicamentos, aparentemente inofensiva, puede robarnos el equilibrio y la confianza. Pero la conversación no termina ahí, porque no es solo el mareo momentáneo lo que nos preocupa, es la caída, ese momento inesperado que nos quita la paz, la independencia y en ocasiones hasta la alegría de movernos libremente. Imaginen esto, una tarde tranquila, se levantan del sofá para ir a la cocina, tal vez para prepararse un té o simplemente para buscar un libro. Se sienten un poco cansados, un poco lentos, no le dan mucha importancia. Caminan y de repente el suelo parece moverse. La cabeza les da vueltas. Intentan apoyarse, pero no hay nada. Y el golpe. Un golpe que resuena no solo en el cuerpo, sino en el alma. La vergüenza de pedir ayuda, la frustración de sentirse vulnerable. ¿Les suena familiar? Aquí es donde entra en juego la sabiduría de cuidar nuestro hogar. Piensen en las alfombras sueltas, en los cables eléctricos que se cruzan por el suelo, en los pasillos mal iluminados por la noche. Cuando nuestros medicamentos nos hacen un poco más inestables, estas pequeñas cosas se convierten en grandes trampas. No se trata solo de la medicación,
Se trata de cómo nuestro entorno reacciona a nuestros momentos de mayor fragilidad. Hacer de nuestra casa un santuario seguro es una inversión en nuestra tranquilidad y nuestra autonomía. No esperen a la caída para corregir lo que puedan. Una buena iluminación, alfombras adheridas, pasamanos donde sean necesarios. Pequeños cambios que significan un mundo. Y hablando de inversiones, hablemos de dinero. Una caída no es solo dolor físico, es también un dolor para el bolsillo. Gastos médicos inesperados, rehabilitaciones, quizás la necesidad de adaptar el hogar de forma urgente. Mantener nuestro equilibrio y prevenir caídas es una de las decisiones financieras más sabias que podemos tomar. No es un lujo, es una estrategia. Proteger nuestra salud es proteger nuestros ahorros, nuestra capacidad de vivir con dignidad, sin depender de otros por imprevistos que podíamos haber evitado. Es dinero que podemos usar para disfrutar de un viaje, para un capricho o para dejar a nuestros seres queridos. Pero la parte más profunda de todo esto es la emocional. La soledad, la preocupación por no ser una carga para nuestros hijos, el miedo a perder la capacidad de hacer las cosas por nosotros mismos. Una caída puede amplificar esos sentimientos. Puede hacer que la idea de salir de casa se vuelva aterradora, llevándonos al aislamiento. Y para aquellos que, como yo, hemos vivido la ausencia de un compañero de vida, el peso de una caída puede sentirse doblemente pesado, sin esa mano amiga cercana para levantar. Por eso, hoy les pido algo muy sencillo, pero de enorme valor. Miren sus medicamentos, no solo los nuevos, también esos que llevan años tomando. Pregunten a su médico, a su farmacéutico. No hay preguntas tontas cuando se trata de su salud y su independencia. Anoten lo que toman, cuándo y por qué. Y si se sienten mareados o inestables, no lo ignoren. Es el cuerpo hablando, pidiendo atención. Cuiden su cuerpo, cuiden su hogar y cuiden su espíritu, porque cada uno de esos pilares es fundamental para una vejez plena y digna. Pero esto es solo el principio de lo que significa vivir con sabiduría en esta etapa de la vida. Hay un aspecto más, algo tan cotidiano que a menudo lo pasamos por alto y que tiene un poder inmenso para proteger nuestra mente y nuestro corazón. Un hábito que, bien cultivado, puede ser nuestro mayor aliado contra el olvido y la tristeza. La próxima vez hablaremos de esa joya oculta de la sabiduría diaria.